Bueno, iniciada la grabación. El día de hoy, jóvenes, déjenme acomodar aquí para poder escribir sobre mi pizarra. El día de hoy nosotros vamos a ver lo que se llaman las series de Taylor y las series de Maclaurin. Estas dos series tienen estrecha relación, ¿ok? Y nosotros lo que vamos es a tratar de ver de qué manera nosotros lo podemos escribir. Si una función f se puede representar como una serie de potencias de las que ya vimos, en un valor A, es decir, dos puntos, que yo tengo una función f de x y yo la puedo escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito del coeficiente c sub n por x menos a elevado a la n. Por supuesto, x menos a va a ser menor que r para que exista convergencia en un radio de convergencia. Entonces, c sub n, que es este coeficiente que está acá, se va a escribir como la función derivada en n, evaluada en el punto A que tengo acá y dividida por n factorial. ¿Qué indica esto? Eso indica entonces de que la función f de x, esta que yo tengo acá, que yo sé que es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n por x menos a, el este que está aquí, elevado a la n, yo lo puedo sustituir por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la función f derivada en n para esta expresión evaluada en a sobre n factorial multiplicado por x menos a elevado a la n. ¿Qué va a indicar esto? Que esta función f de x que yo tengo acá, yo la voy a poder escribir como la función evaluada en a más la función derivada evaluada en a sobre 1 factorial multiplicado por x menos a más la función derivada 2 en a sobre 2 factorial multiplicado por x menos a la 2 más la función derivada en 3 en a sobre 3 factorial por x menos a la 3. Y todo eso más puntos suspensivos hasta que se va al infinito. La serie anterior, esta que yo voy a marcar aquí en rojo, esta, se denomina, lo vamos a escribir abajo, dos puntos, serie de Taylor. ¿Ok? De la función f de x en
x igual a A. Hay algunos libros que dicen, entre comillas, centrada en A. Pero en realidad es lo mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo el caso de una función f de x y yo le aplico la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la función derivada evaluada en 0 dividido por n factorial multiplicado por x elevado a la n. Y ustedes dicen, ¿por qué, profesor? Ah, bueno, porque aquí el a yo lo estoy considerando, aquí el a yo lo estoy considerando 0. Entonces, al considerar el 0, x queda a la n. Y cuando yo considero aquí el c sub 0, es porque aquí va a ser la derivada en 0. Entonces, como la expresión general me va a quedar esta centrada en 0, esto va a ser igual. La función evaluada en 0. Recuerden que anteriormente era la función evaluada en a, porque aquí tengo a y aquí yo estoy colocando 0. Y a eso yo le voy a sumar f' evaluada en 0 sobre 1 factorial multiplicado por x menos a, pero a es 0, es decir, por x, más f segunda evaluada en 0 dividido entre 2 factorial y multiplicado por x a la 2, más todo esto puntos suspensivos. Resulta que esta serie que yo voy a encerrar aquí en verde es la que nosotros vamos a denominar como la serie de Maclaurin. ¿Ok? Entonces tengo la serie de Maclaurin, que es esta, y tengo la serie de Taylor, que es esta que está acá. Por ejemplo, porque esta parte se hace con ejemplo. Determine la serie de Maclaurin de la función, y la escribimos acá, f de x igual e elevado a la x y su radio de convergencia. Vuelvo a insistir, esta parte que está aquí yo se la voy a colocar a ustedes como un trabajo, para que no sea muy pesada la prueba. Entonces, solución. Resulta de que si yo tengo que f de x es igual a e a la x, y yo derivo a la función e a la x, me vuelve a dar e a la x. Porque e a la x es la única función que al derivarla me vuelve a dar la misma. Quiere decir que si yo lo hago n veces, al derivar n veces la función, me sigue quedando el mismo e a la x. Pero si yo tengo la derivada enésima y yo la evalúo en 0, eso me da como resultado a mí e elevado a la 0 y eso es 1. Y eso se va a cumplir para todo n en el desarrollo de estas derivadas que yo tengo acá. ¿Qué va a implicar esto? Que cuando yo vaya a escribir la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la función f de n evaluada en 0
sobre n factorial por x a la n, recordando que esto lo estoy escribiendo como lo que está aquí, fíjense, como lo que está aquí en Maclaurin, fíjense, f derivada en n0, x a la n, n factorial, f derivada a la n en 0, n factorial por x a la n. Y esto me da a mí como resultado, si yo evalúo la función en 0, eso me da 1. Si evalúo la función en 0 para el segundo valor, porque al derivar me sigue quedando e, y cuando yo le sustituyo el valor de 0 aquí, e a la 0 me da 1, quiere decir que aquí me queda, en este desarrollo, me queda que esto vale 1 sobre 1 factorial por x, entonces aquí me queda x sobre 1 factorial, más, si voy a sustituir el otro, el que viene acá, la función segunda derivada en e, evaluada en 0, vale 1, por x cuadrado sobre 2 factorial, entonces aquí me queda x al cuadrado sobre 2 factorial. Yo puedo de aquí inducir, concluir que x a la 3 va sobre 3 factorial y que x a la 4 va sobre 4 factorial y que aquí, punto suspensivo, hasta el final yo puedo conseguir el desarrollo en serie. Es decir que esto que está acá va a representar para nosotros el desarrollo en serie de Maclaurin de la función f de x igual e a la x. Ahora, como a mí me piden también cuál es el radio de convergencia, yo vengo y escribo esto en interrogante porque lo vamos a calcular. Entonces uno dice, ya, voy a utilizar algo que nosotros vimos en la última clase, que era que yo tomaba el término a sub n más 1 y lo dividía entre el término a sub n y le calculaba el valor absoluto. Pero uno viene y dice, ¿y quién es a sub n? Bueno, a sub n para nosotros va a ser, en todo caso, alguna de las formas que yo tengo aquí. Entonces uno viene y dice, ¿cuál será entonces según lo que yo tengo aquí? Que se me pasó algo. Si nosotros vemos esta expresión que está aquí, el a sub n para nosotros sería este que voy a marcar en rojo. Entonces, ese término que está allí es el que yo escribo aquí. Y digo, eso es x elevado a la n sobre, y lo vuelvo a ver, n factorial. N factorial. Quiere decir que el término a sub n más 1 va a ser igual. Como hicimos en los ejercicios anteriores, se escribe x y donde está n, n más 1. Y donde está n, entre paréntesis, n más 1 factorial. Como yo quiero hacer la división, tomo otra hoja en mi pizarra y digo que a sub n más 1 sobre a sub n entre barra es lo mismo que escribir x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, y todo eso lo voy a dividir entre x a la n sobre n factorial. De aquí yo tengo que multiplicar este término por este y este término por este. Así que el resultado me está dando x elevado a la n más 1, que multiplica a n factorial precisamente aquí, sobre x a la n, que es este término, multiplicado por n más 1, entre paréntesis, factorial. Recuerden que si yo tengo n más 1 factorial, yo lo puedo descomponer como n más 1 por n menos 1 por n menos 2, punto suspensivo, hasta algún término, hasta un n menos k factorial.
Como yo tengo aquí n-1 factorial, que es este, yo lo voy a desarrollar entre n más 1, lo llevo hasta n, y como no sigo, le dejo el factorial aquí. Quiere decir que este término que está aquí es el que yo voy a sustituir aquí. Entonces me está quedando que x a la n más 1 por n factorial sobre x a la n por n más 1 factorial, lo puedo escribir como, en esta parte, yo puedo cancelar un xn con un xn y me queda 1. Así que aquí me queda x elevado a la n. Como yo desarrollé esto es n factorial sobre n más 1 por n factorial. Simplifico este con este y finalmente lo que me está quedando es x a la n sobre n más 1 en valor absoluto. Profesor, ¿Ah? al simplificar x elevado a n más 1 con el xn, ¿no quedaría x? Ah, perdón, x, sí. Ah, Se ya, me pasó. me había confundido. No, lo que pasa es que, les voy a ser sincero, cargo un sueño que no tienen idea. Pues estoy tomando unos medicamentos para un dolor en el brazo que me tienen loco. Bueno, simplificamos el x a la n con este, me quedó x a la 1. Cuando yo estoy aquí, ustedes saben que hay una propiedad que dice que el valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos. Pero como yo quiero estudiar la convergencia en X, esto se comporta como un número y el número que yo tengo acá simplemente es n más 1. Entonces ustedes dicen, bueno, resulta que yo le tengo que aplicar el límite cuando n tiende a infinito de X valor absoluto sobre n más 1. Como este término que está aquí no depende de n, yo lo puedo sacar fuera y decir que aquí esto es el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n más 1. Y 1 entre infinito tiende a 0 y eso me da 0. ¿Qué quiere decir? Que el valor absoluto de x me dio 0, pero eso es menor que 1. Entonces, por la prueba de la razón que nosotros estudiamos la semana pasada, cuando el cociente me da menor que 1, quiere decir que la serie converge. Entonces, por la prueba de la razón, entonces, la serie es convergente para todo valor de x. Ahora, yo vengo y les pregunto, ¿cuál será el radio de convergencia? Alguno de ustedes dirá, bueno, profesor, pero si esto es menor que 1, esto está entre menos 1 y 1. No. Aquí lo que quiere decir es lo siguiente, que si nosotros observamos aquí el valor de x, no importa si yo sustituyo 1, 2, 3, 1000, 5 millones, menos 10 millones, menos 1000 millones, al multiplicarlo por 0, me da 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el radio de convergencia es infinito. ¿Por qué? Porque se cumple para cualquier valor de x. Y esa es la respuesta que tenemos que tener. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que si yo tengo esta función que está aquí y yo le aplico un desarrollo en serie, que en todo caso aquí es una serie de Maclaurin, yo obtuve esto, este es el comportamiento de la serie, y si nosotros vemos este comportamiento de la serie, este término que es la derivada enésima evaluada en 0, siempre me da 1. Entonces, como conclusión a esto, ustedes tendrían que escribir
que e elevado a la x, que es el que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, tiene un desarrollo en serie. Y ese desarrollo en serie de Maclaurin es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n sobre n factorial. ¿De dónde sacamos nosotros esto? Lo sacamos de aquí. Porque recuerden que f evaluado en n para cualquier valor de 0, eso es e derivada enésima, perdón, en x evaluado, vamos a escribirlo bien, x e elevado a la 0 y todo esto derivado enésimo. Y e elevado a la 0 para cualquier derivada, eso siempre me da 1. Entonces aquí escribo 1 por x a la n sobre n factorial, y eso es lo que me queda aquí, x a la n sobre n factorial. Entonces, esto que está acá va a ser la serie que define la serie de potencias de la función. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta al respecto. Si no hay pregunta, creo que está claro entonces. Vamos con una definición o un teorema más bien. Y voy a escribir por acá teorema. Si yo tengo una función f de x y yo la puedo escribir como un t sub n de x más un rn de x. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué representan esas letritas que están aquí? Este es el polinomio y este es el residuo. T de Taylor y R de residuo. Entonces lo voy a escribir. Si yo tengo esta función y la voy a encerrar por aquí, y yo digo que T sub n de x es el polinomio de Taylor de n-ésimo grado de la función f de x en A, entonces el límite del residuo enésimo en x cuando n tiende a infinito me debe dar 0. Y eso se debe cumplir para que x menos a sea menor que r, es decir, que tenga un radio de convergencia. Entonces, podemos concluir que f de x es igual a la suma de sus series de Taylor. Por supuesto, ¿en dónde? En el intervalo x menos a menor que r, que esto representa el intervalo de convergencia. Esta r y esta r no son las mismas. Esta es r de residuo, r enésimo. Y esta es r de convergencia. Para esto también se presenta una desigualdad que en los libros se llama desigualdad de Taylor. Y esa desigualdad lo que dice es lo siguiente. Si el valor absoluto de una función derivada de orden n más 1, recuerden que esto es derivada de orden n más 1, evaluado en x, es menor o igual que un valor de m, y esto es para x menos a menor que d, es decir, un radio de convergencia que puede ser inclusive igual al d, entonces el residuo que nosotros habíamos catalogado como Rn aplicado a x de Taylor
cumple con 2 puntos, y voy a escribir aquí la desigualdad, que el residuo enésimo evaluado en X en valor absoluto siempre va a ser menor o igual que M dividido entre n más 1 factorial multiplicado por x menos a elevado a la n más 1. Y esto es para x menos a menor o igual que el radio de convergencia. A mí no me gusta trabajar mucho los problemas de esto porque son como muy fastidiosos y es simplemente para analizar un caso. ¿Ok? Para analizar si el residuo es 0 o si no es 0. Vamos a hacer un problema. Bueno, ya aquí se me acabó el espacio. Voy a tomar otra hoja, jóvenes. Vamos a hacerlo aquí. Ejemplo. Determine la serie de Taylor para la función f de x igual e a la x cuando a es igual a 2. Fíjense que estoy tomando la misma función e a la x que yo consideré aquí cuando estaba haciendo el desarrollo en serie de Maclaurin. El desarrollo en serie de Maclaurin, llegamos a la conclusión de que la serie era convergente y tenía esta forma que está aquí. Ahora nosotros vamos a conseguir el desarrollo en serie de Taylor de la misma función, pero ahora cuando está centrada la serie en x igual a a, ¿ok? En un x sub 0. Entonces nosotros establecemos y decimos solución, 2 puntos, que yo tengo que escribir la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, ¿de quién? De la derivada enésima evaluada en 2, porque ya no es en 0, no está centrado en 0, está centrado en 2, sobre n factorial, que multiplica a x menos x sub 0, que es el a, que es en 2, evaluado a la n. Ahora, por supuesto, nosotros ya sabemos que la derivada enésima en 2 me da e elevado a la 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo f de x igual a e a la x y yo f de x, vamos a escribirlo bien, y yo al f de x yo lo derivo, la derivada sigue siendo e a la x. ¿Qué indica esto? Que no importa las derivadas que yo tenga, siempre obtengo e a la x y si lo evalúo en 2 me da esto. ¿Qué indica esto? Que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la derivada enésima de la función f evaluada en 2 sobre n factorial por x menos 2 a la n se puede escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de e elevado a la 2 dividido entre n factorial multiplicado por x menos 2 elevado a la n. Y aquí ya nosotros conseguimos el desarrollo en serie de Taylor. ¿Por qué? Por el mismo comportamiento de esta expresión. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que la función e a la x se puede escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de e elevado a la 2 dividido entre n factorial que multiplica a x menos 2 elevado a la n. Y esta es la respuesta de la serie.
¿Ok? Vamos a hacer ahora otra forma, ya no con E, sino con otro tipo de función. Vamos a suponer que a mí me dicen determinar la serie de Maclaurin para la función seno de X. Entonces uno viene y dice, bueno, recuerden que Maclaurin lo tengo que evaluar para X igual a 0, ¿no? Miren, 0, 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer una columna o columnas. Entonces voy a escribir por acá. La función f de x es el seno de x. Quiere decir que f evaluado en 0 es 0. Después, cuando yo derivo f de x, la derivada del seno me da el coseno de x. Voy a quitar los paréntesis. Quiere decir que f' de 0 me da 1. Después, f segunda de x me queda menos el seno de x. Quiere decir que la derivada segunda en 0, el seno de 0 es 0, me sigue dando 0. Voy a calcular la tercera derivada. La tercera derivada del seno es el coseno. Entonces me queda aquí menos el coseno de x. Si yo evalúo la tercera derivada en 0, me queda menos 1. Vamos a hallar una cuarta. Quiere decir que si yo ahora hallo la cuarta derivada en x, la derivada del coseno me queda seno de x, porque como es menos con este menos, me queda más. ¿Qué indica esto? Que la cuarta derivada de x es igual, al evaluarla en, ya va, que escribí de más. Al evaluarla en 0, porque estamos haciendo Maclaurin, seno de 0 me da 0. Entonces fíjense que se está repitiendo en un ciclo. ¿Qué indica esto? Que que podemos escribir el desarrollo de la serie como la función evaluada en 0. Y ustedes dicen, ¿por qué la función evaluada en 0, profesor? Me vuelvo otra vez hacia arriba. Recuerden que cuando yo tengo la serie de Maclaurin, que es esta que está aquí, la función yo la estoy evaluando en 0. Quiere decir que el primer término es la función evaluada en 0. El segundo término es la función evaluada en 0 sobre 1 factorial, multiplicado por x. El tercer término es la función derivada en orden 2 evaluada en 0 por 2 al cuadrado y abajo 2 factorial. Entonces, eso mismo que está allí es lo que yo voy a aplicar para este ejercicio. Ya tengo este, entonces, ¿qué me vendría ahora? F evaluado derivado en 0 sobre 1 factorial. ¿Por quién? Por x. Después, f segunda en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial. Después, f tercero en 0 por x a la 3 sobre 3 factorial. Después, punto suspensivo. Indudablemente que vendría derivada cuarta. Ahora, cuando yo evalúo la función en 0, ¿qué me queda?
La función evaluada en 0, ¿qué me quedó? Aquí dice 0. Entonces yo pongo aquí, este me dio 0. Más esta que está aquí, f derivada en 0 por x. F derivada en 0 me dio 1. Entonces yo digo aquí, esto me da x sobre 1 factorial. Más, ¿cuánto me dio la segunda derivada aquí? 0. Entonces yo escribo, si quieren lo quitamos, porque resulta que eso me dio 0. La tercera derivada, ¿cuánto me dio? Vamos a ver. Derivada seno, coseno, menos 1. Entonces sería más, ya va, tengo un error aquí. Tengo que escribirlos todos completos, ya va, maldito. Sería f en 0, después este que está acá, este en 0, esta primera derivada, segunda derivada. Perdón, la segunda derivada me dio 0. Entonces sería 0 por x a la 2 sobre 2 factorial. Después vendría tercera derivada, menos 1. Menos 1 por x a la 3 sobre 3 factorial. Después, ¿qué me vendría? Más 0 valor, 0 valor, 0. X a la 4 sobre 4 factorial. Ahora vendría menos 1 por x a la 5 sobre 5, perdón, estoy escribiendo mal los signos. 0 positivo. Ya va. Este es positivo, 0, negativo, 0, 4, 5. 5. Entonces vendría negativo. Ya, entonces este tendría que ser positivo. Después me vendría negativo. No, positivo. 0 por x a la 6 sobre 6 factorial. Y después menos 1 por x a la 7 sobre 7 factorial. Y así sucesivamente. Nosotros podemos ver aquí, jóvenes, que esto es 0. Esto es 0. Y este es 0. Entonces podemos, y esto es 0. Entonces podemos sacar una conclusión. Que todo esto que está aquí lo vamos a escribir aquí. Entonces me va a quedar x sobre 1 factorial. Eso es x. Menos. Este se hizo 0. 1 por x a la 3 sobre 3 factorial. Escribo x a la 3 sobre 3 factorial. Este se hizo 0. Después viene 5. Sería positivo. Entonces me quedaría más x a la 5 sobre 5 factorial. Este se hizo 0. Después, ¿qué me viene? Menos 1 por x a la 7, x a la 7 sobre 7 factorial. Más, y yo puedo seguir consiguiendo todos los términos. Ahora, todo lo que yo tengo acá, yo lo puedo escribir como una serie. Entonces yo puedo decir que la sumatoria va a comenzar en n igual 0, se va a ir a infinito y tengo que escribir menos 1 elevado a la n para que me den los signos alternantes. Porque si n vale 0, me da positivo. Si n vale 1, perdón, si n vale 0, me da positivo. Si n vale 1, me da negativo. Si n vale 2, me da positivo. Si n vale 3, me da negativo para que coincida con los signos que yo tengo acá. Entonces yo tengo acá menos 1 elevado a la n
que lo vamos a multiplicar por x elevado a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Y ustedes dirán, profesor, ¿y de dónde saca usted este 2n más 1? Yo les dije a ustedes en la clase anterior que 2n más 1 me generaba a mí los números impares. Porque si n es igual a 0, fíjense, si n es igual a 0, entonces me da 1. Si n es igual a 1, entonces me da, perdón, si n es igual a 0, me da 1. Si n es igual a 1, me da 3. Si n es igual a 2, me da 5. Y 1, 5, 1, 3 y 5 son los números que aparecen aquí, porque aquí hay un 1. Entonces, esto me genera a mí los números impares. ¿Qué me genera a mí los números pares? 2n. 2n me genera los números pares. Entonces, en esta expresión, yo la puedo escribir finalmente como x, que es este primer término. Después, menos x elevado a la 3 sobre 3 factorial, más x elevado a la 5 sobre 5 factorial. Después, menos x elevado a la 7 sobre 7 factorial. Yo vengo y les pregunto, ¿cuál viene ahora? 8. Ese sería 0. Pero después vendría menos más x elevado a la 9 sobre 9 factorial. Y así que ustedes pueden determinar aquí el resto de los términos de ese desarrollo. ¿Qué indica esto? Que esto que está aquí va a representar el desarrollo en serie de Taylor para esa función. Es decir, que en un problema, ustedes lo único que tendrían que escribir al final es que la función seno de x, la que aparece aquí al principio, determinar la serie de Maclaurin para la función seno de x, tendría un desarrollo en serie de Maclaurin que sería igual x menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial, y con 4 términos es suficiente. Escriben más y puntos suspensivos porque indudablemente que la serie se va al infinito. Ahora, aquí no ha terminado. La conclusión de esto es que esto es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n más 1 sobre 2n más, perdón, aquí no es 2n más 1. Aquí es x elevado a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y esto es para todo x. Entonces, la representación quedaría evaluada por todo esto que está acá, que sería el desarrollo en serie de una función. Supongamos que ahora me piden a mí encuentre el desarrollo de Maclaurin para la función f de x igual al coseno de x. Yo quiero saber cómo es el desarrollo de esto. Fíjense que esta me da x, x a la 3, x a la 5. Esta me debe dar los otros términos. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Ok? Lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Vamos a hacerlo como lo hicimos aquí con la columna. Entonces yo digo, bueno, la función f de x es coseno de x. Quiere decir que si yo evalúo f en 0, porque 0 es la que se utiliza para Maclaurin, coseno de 0 es 1. Después digo, voy a derivar al coseno. Me da el menos seno. Quiere decir que f' lo voy a evaluar en 0 y eso me da 0. Después tengo f segunda en x.
La derivada del seno es el menos coseno. ¿Qué quiere decir esto? Que la función evaluada en la derivada de orden 2 en 0 me da menos 1. Voy a considerar ahora f tercero en x. La derivada del coseno es menos. Con este menos me queda más. Entonces me queda seno de x. Quiere decir que la derivada tercera en 0 me da 0. Vamos a hallar la derivada cuarta. La derivada cuarta en x me da el coseno de x. Quiere decir que cuando yo derivo la cuarta y la evalúo en 0 me da 1. Y fíjense que empieza 1, 0, menos 1, 0 y vuelve otra vez en 1. Ya eso nos da una idea a nosotros de que el coseno de x se va a escribir primero la función, así como hicimos acá, la función evaluada en 0. Vamos a escribirlo aquí. Sería f evaluado en 0 más, entonces viene ahora, f' evaluado en 0 sobre 1 factorial. F' evaluado en 0 sobre 1 factorial por x, más f segunda en 0 por x a la 2 sobre 2 factorial. F tercera en 0 por x a la 3 sobre 3 factorial, más f a la 4 en 0 por x a la 4 sobre 4 factorial, más punto suspensivo. Quiere decir que el coseno de x va a ser igual. ¿Cuánto me dio f en 0? Lo tenemos en la columna, aquí está. F en 0 me dio 1, entonces yo escribo 1. Más, ¿cuánto me vale la primera derivada? 0. Bueno, yo pongo 0. 0 por x sobre 1 factorial. ¿Cuánto me dio la tercera derivada? Me dio menos 1. Entonces digo menos x al cuadrado, ¿cierto? ¿Dónde estamos? La segunda. A ver. Primera, 1. Después, primera derivada, 0. Segunda derivada, menos 1. Entonces aquí, con la segunda derivada, esto me queda aquí 2 factorial. Después me queda 1, 2, tercera derivada, 0. Entonces, más 0 por x3 sobre 3 factorial. Después viene cuarta. Cuarta me dio 1. Entonces me queda más 1, x a la 4 sobre 4 factorial, más punto suspensivo. Entonces pasamos a otra hoja y decimos entonces que el coseno de x igual 1. Este se hace 0. Después me queda menos x al cuadrado sobre 2 factorial, que es este. Este se hace 0. Después me queda más x a la 4 sobre 4 factorial. El otro se hace 0. Pero entonces queda más, menos, 2, 4, ahora sería x a la 6 sobre 6 factorial. Menos, ¿no? Ahora viene más. 2, 4, 6, x a la 8 sobre 8 factorial, punto suspensivo. Ya aquí tenemos el desarrollo. Entonces nosotros podemos decir, finalmente, 2 puntos, que el coseno de x tiene un desarrollo de la forma 1, x al cuadrado sobre 2 factorial, más x a la 4. X a la 4 sobre 4 factorial, menos x a la 6 sobre 6 factorial, y eso lo puedo escribir ahora como la sumatoria, desde n igual 0 hasta infinito. Como es alternado, recuerden que tienen que utilizar este término que me da la alternabilidad del desarrollo. Entonces, si n igual 0 me da positivo, si n igual 1 me da negativo, si n igual 2 me da positivo,
Si n igual 3 me da negativo. Ahora tengo que escribir los términos de arriba. Pero yo les dije a ustedes que la forma de escribir los números impares son de esta forma. Y que la forma de escribir los números pares son de esta forma. Entonces aquí, como nos está dando números pares, aquí es 2, 4, 6. Entonces yo tengo que escribir aquí, como hay una X, un X elevado a la 2n. ¿Por qué? Porque si n es igual a 0, 2 por 0 es 0, X a la 0 es 0 y me da, X a la 0, 1 y me da el primer término. Pero si X yo lo sustituyo en 1, me da el segundo término. Y todo esto dividido entre 2n factorial, porque esto debe ser igual a esto. Y aquí tengo el desarrollo en serie de Maclaurin para la función 0. Fíjense que aquí... Profesor, pero si el primer término estaría dividido por 5. Ah, Sí, pero eso hace... 0 factorial es 1. Sí, 1 sí. factorial es 1. 2 factorial es 1 por 2. El único término 0 factorial igual a 1 factorial es este. Y eso es porque es un axioma. ¿Ya? ¿Listo? ¿Entendió? Sí, profe, no me había percatado del factor. No se preocupe, pregunte todo aquí, que aquí estamos para ayudarlo. Bueno, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que yo les dé a ustedes una función, entonces ustedes me hagan todas las cuentas en columna, que es lo mejor, y después me consigan un desarrollo en serie de Maclaurin o un desarrollo en serie de Taylor. Todo va a depender de cómo nosotros lo podamos ver. Fíjense una cosa, miren una cosa. Todo esto se puede abreviar de la siguiente forma. Fíjense, coseno de x, voy a escribirlo igual, como la derivada respecto de x de la función seno de x. Pero como yo conozco ya el desarrollo en seno, yo digo, entonces voy a derivar respecto de x al desarrollo del seno. Y el desarrollo del seno me dio, si buscamos arriba, me dio x menos 3. Voy a escribir este desarrollo aquí para que lo vean. Entonces aquí me queda x menos x a la 3 sobre 3 factorial, más x a la 5 sobre 5 factorial, menos x a la 7 sobre 7 factorial. Perdón. Más puntos suspensivos. Entonces, si nosotros derivamos aquí, fíjense una cosa, la derivada de una suma, una diferencia, es la derivada de cada uno. Entonces me quedaría la derivada de x, 1. La derivada de x a la 3, 3x a la 2 sobre 3. La derivada de x a la 5 sobre 5. Me queda más 5x a la 4 sobre 5. La derivada de x a la 7 me quedaría menos 7x a la 6 sobre 6. Perdón, no estoy haciendo algo mal ya. El 3, me faltó aquí el 3 factorial, disculpen, jóvenes. Es decir, yo derivo aquí, me queda el 3 factorial, aquí el 5 factorial y aquí el 6 factorial. Es decir, que esto que está aquí, la respuesta es esta. Ahora, observen una cosa. Aquí es igual, voy a seguir aquí. 1. Entonces yo digo acá 3 sobre 3 factorial, que lo puedo escribir como 3x al cuadrado sobre 3 por 2 factorial. Más 5 x a la 4 sobre 5 por 4 factorial. Menos 7 por x a la 6 sobre 6 sobre
Perdón, aquí me equivoqué. 7. Aquí tengo un error. Ah, es que este es 7. Disculpe, me equivoqué. Mírenlo. Aquí hay un 7. Aquí hay un 7. Escribo aquí 7. Entonces, 7 factorial lo puedo escribir como 7 por 6 factorial, más puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces, ustedes dicen, ¿qué puedo simplificar aquí? Este con este. Y aquí, este con este. Y aquí, este con este. ¿Y qué les queda? Me queda igual 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial, menos x a la 6 sobre 6 factorial, más puntos suspensivos. Y yo quiero que ustedes me digan si esto que está aquí, que estoy encerrando aquí, no es igual a esto que está aquí. Mírenlo. Es decir, que ustedes pueden tener una serie y quieren conseguir la otra, derivan la anterior. Eso se hace siempre y cuando las series sean periódicas. ¿Ok? Vamos a suponer que me dicen hallar Maclaurin. Para entonces ustedes dicen, bueno, profesor, ¿y cómo hago esto? Fácil. Miren, x coseno de x. Y voy a hacer una pregunta. ¿El desarrollo de este lo conozco? Sí, lo tengo aquí. Este. Y ese es lo mismo que este. Entonces voy a escribir este. Este que está aquí. Porque ese es el desarrollo del coseno. Entonces lo voy a escribir aquí. Y digo, esto es igual a x por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n factorial. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, ¿y qué hacemos nosotros entonces con respecto a esto? Nada, esta x que está aquí, la metemos para acá. Entonces ustedes dicen, ah, ya, me queda la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, x. Entonces ustedes dicen acá, perdón, aquí me equivoqué yo. Aquí es 2n, miren. Aquí es 2n más 1, me equivoqué yo, discúlpenme, jóvenes. Aquí está. Pero cuando yo paso esta x para acá, como esta tiene potencia 1, entonces aquí me queda 2n más 1, que es el del que está aquí, dividido entre 2n factorial. Y este es el resultado. Así que no hay ningún problema. Vamos a suponer que ahora yo les digo a ustedes, ejemplo, representar f de x igual al seno de x, y lo voy a encerrar en azul, como una suma en serie de Taylor centrada en pi tercio. Y este lo voy a encerrar en rojo. Entonces ustedes dicen, parece que aquí hay más trabajo, profesor. Claro que hay más trabajo. Lo vamos a hacer por columnas. Lo voy a hacer en azul. Resulta que la función f de x que me están dando a mí es el seno de x.
Eso implica que si yo tomo la función y la evalúo en pi tercio es 60 grados. Quiere decir que esto es el seno de 60 grados y el seno de 60 grados es raíz de 3 partido en 2. Después vengo y yo derivo a la función. Cuando yo derivo el seno, me da coseno de x. Quiere decir que cuando yo voy a evaluar ahora el coseno de pi tercio, que es coseno de 60 grados, eso me da 0,5 o es lo mismo que 1/2. Si yo tomo la segunda derivada, la derivada del coseno es el menos seno de x. Quiere decir que cuando yo tomo la segunda derivada y la evalúo en pi tercio, eso me da a mí el mismo valor del primero, pero negativo. Voy a calcular la tercera derivada de x. Y ustedes dicen, ¿cuántas? Hasta que se cierre el ciclo. La derivada del seno es el coseno, entonces me queda menos coseno de x. Quiere decir que f, tercera derivada en pi tercio, en vez de ser más, es menos 1/2. Voy a tomar la cuarta derivada en x. La derivada del coseno es el menos seno. Con este menos me queda seno de x. Quiere decir que la cuarta derivada evaluada en pi tercio, que es 60 grados, cuando yo evalúo seno en 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Y si ustedes ven este valor que está aquí, es el primero que está aquí. Ya comenzó el ciclo otra vez. Hasta ahí pueden parar. Entonces uno dice, ahora voy a escribir el desarrollo en serie de Taylor. Entonces digo por acá, lo voy a escribir en negro. Así, el desarrollo queda. 2 puntos. Hay que considerar estos valores. Pero recordando, voy a subir un minuto acá. ¿Dónde está? Aquí está. Que esto que tengo acá, mírenlo. Este es A donde está centrado, el valor que me están diciendo. Este es el desarrollo en serie de Taylor. Aquí dice, ve, la serie anterior se denomina serie de Taylor. Esta serie, ustedes la copian aquí abajo. Aquí. Entonces la pueden colocar en esta partecita que está aquí. Pero como yo ya conozco el valor, lo vamos a hacer directo. Entonces me queda f evaluado en A, es decir, f en pi tercio, más f' evaluado en A, dividido entre 1 factorial, multiplicado por x menos A, pero A es pi tercio, más f segunda evaluado en A, dividido entre 2 factorial, multiplicado por x menos A elevado al cuadrado. Como aquí no me cabe más, yo sigo por acá, más primera derivada, segunda derivada, tercera derivada evaluada en A, dividida entre 3 factorial, multiplicado por x menos A, que es pi tercio, elevado a la 3. Vamos a hacer la cuarta. La cuarta me quedó f derivada de orden 4, evaluada en pi tercio, dividido entre 4 factorial, multiplicado entre x menos pi tercio a la 4, más puntos suspensivos. Entonces ahora, voy a anotar por acá en azul, sustituimos los valores de la columna. ¿Cuáles valores de la columna? Los que obtuvimos aquí. Esta es mi columna.
Entonces comenzamos a sustituir y me queda entonces que lo que está arriba es igual. La función evaluada en pi tercio vale raíz de 3 sobre 2. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Raíz de 3 sobre 2. Más. ¿Cuánto vale la otra función? 1 sobre 2. Ah, bueno. Entonces yo digo 1 sobre 2 lo tengo que multiplicar por 1 factorial. Multiplico por 1 factorial, perdón. Lo multiplico por 1 factorial y lo multiplico por x menos 3, x menos pi tercio, que es x menos a. Más. Ahora viene f evaluado segunda derivada en pi tercio, lo buscamos acá. Me queda que eso es menos 3 raíz de 2. Entonces quito esto de una vez aquí. Y le pongo de una vez aquí. Menos raíz de 3 sobre 2 por 2 factorial por x menos pi sobre 3 al cuadrado. Ahora viene el otro. Negativo sigue siendo negativo, pero un medio. Entonces aquí me queda menos 1 sobre 2 por 3 factorial por x menos pi tercio a la 3. Menos, bueno, a ver qué viene ahora. Ah, sí, ahora no, ahora viene más. Más raíz de 3 sobre 2 por 4 factorial por x menos pi tercio a la 4. Entonces sería más y después viene menos. Como no sé qué más viene, puntos suspensivos. Entonces ya casi estamos listos. Entonces uno viene y dice, ¿de qué manera nosotros lo podemos escribir? Entonces vamos a ver. Si ustedes ven en esta expresión, aquí tengo raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Es decir, que la raíz de 3 aparentemente está como metida por todas partes, pero aquí no la tengo. Es decir, que hay términos que tienen raíz de 3 sobre 2, pero hay términos que tienen 1 y tienen 1, y el que viene acá es 1. Entonces son dos series. Entonces voy a escribir la primera serie aquí. Sería sumatoria. Vamos a escribirla bien. Sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Entonces veamos. Positivo o negativo. Ya sabemos que va menos 1 elevado a la n. Aquí aparece raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3. Entonces digo, aquí va la raíz de 3. Y después aparece aquí, donde está la raíz de 3. Fíjense, aquí nada, pero aquí aparece raíz de 3 con x menos pi tercio. Y x menos pi tercio. Ah, entonces aquí tiene que aparecer x menos pi tercio. Pero para que se me vayan reproduciendo, yo voy a escribir aquí n. Cuando n igual 0, esto se hace 0 y me aparece el primer término. Cuando n igual 1, no me sirve. Entonces yo tengo que escribirle aquí un 2. De tal manera que cuando n igual 0 es 0 y cuando n igual 1 me da 1, por 2 es 2 y me aparece el primer término que tengo acá. Y ustedes dicen, ay, el anterior no, porque el anterior tiene 1 y este tiene raíz de 3. Entonces abajo me falta la parte de abajo. En la parte de abajo podemos ver, aquí hay un 2. Y después hay un 2 factorial. Y después hay un 3 factorial. Fíjate, un 2, un 2. Un 2 factorial, un 4 factorial. Ah, miren, 2, 2 factorial,
4 factorial, número entero. Entonces ustedes dicen, hay un 2 y aparece un 2n factorial, que me da los pares. Más, ahora tengo que escribir lo del menos 1. Entonces yo digo, sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n. Y ustedes dicen, ¿por qué menos 1? Ah, claro, porque fíjense, aquí este me dio positivo y este me dio negativo. Por eso yo escribo el menos 1 a la n. Y lo voy a multiplicar ¿por quién? Por x menos pi tercio elevado. Entonces aquí me queda 1. Aquí me queda 3. Si aparece 1 y es 3 son impares. Entonces aquí va impar. 2n más 1. Dividido. Entonces me doy cuenta. Aquí tengo 2 por 1 factorial. 2 por 3 factorial. Ah, entonces vuelvo a escribir el 2. Entonces yo digo, vuelvo a revisarlo. 2 por 1 factorial, 2 por 3 factorial. Ah, el 1 y el 3 son impares. Entonces aquí va 2n más 1 factorial. Y resulta y acontece que todo esto que está aquí es el desarrollo en serie de Taylor de la función f de x igual seno de x cuando el x está en A. Perdón. Cuando está centrado en pi tercio. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Yo creo que ya es suficiente. Ah, pero no les he dejado los ejercicios. Déjenme ver si los tengo por aquí a mano. No, lo que pasa es que de este, yo les voy a